En la Plaza de la Alberca, en Salamanca, me encuentro junto a uno de los autores más versátil que ha dado esta tierra, José Luis Puerto. Poeta ante todo, pero también escribe ensayos, edita libros, realiza investigaciones etnográficas, críticas de arte, traducciones de poetas portugueses. El que fuera secretario de Rafael Alberti recibió en 2006 el premio Gil de Viedma de Poesía por su obra Señales, y ese mismo año logró el accésit del premio Adonais de Poesía por Un jardín al olvido. Junto a él recorremos las calles de la Alberca y descubrimos dos de los lugares más importantes. No podemos rechazar la invitación que nos llevará a conocer cómo nació su poesía. Un pulso de relojes, orada la armonía de este perfecto instante en que la pluma desliza su galope por la intacta llanura y la convida al mágico festín de las palabras. Acabamos de escuchar uno de los poemas de tu primera obra, El tiempo que nos teje. ¿Por qué comenzar a publicar poesía hablando del proceso de la escritura? Bueno, la poesía es una palabra que está llena de emoción, de intensidad, de memoria, es palabra en el tiempo, como decía Antonio Machado, pero al tiempo es un lenguaje, es una de las pervivencias que el ser humano conserva de los antiguos lenguajes sagrados. Entonces, todo poeta antes o después ha de reflexionar sobre el propio hecho de escribir, el propio hecho de la palabra poética. ¿Cómo nació en ti la poesía? ¿Qué te llevó a escribir y recitar poemas? La poesía en mí es una presencia ya desde niño. Yo dormía siempre con mi abuelo Pablo, mi abuelo materno, y siempre que nos íbamos a acostar rezábamos las oraciones. Y estas oraciones no eran ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni la Salve, eran historias fascinantes que mi abuelo me recitaba, y luego descubrí que eran romances de tipo religioso y por tanto yo diría que la poesía en mí nace de labios de mi abuelo Pablo. Tu poemario Un jardín al olvido hace alusión al recuerdo, a la infancia, y la palabra jardín vuelve a repetirse en 2006 en tu antología Memoria del jardín. ¿Qué relación tienen y qué significa para ti esa palabra jardín? Bueno, para mí la palabra jardín es un símbolo. Es un símbolo que expresa, porque todo ser humano, en la medida que va viviendo, alberga experiencias de la vida del espíritu, de la vida psíquica en su interior. Y todo eso humano conseguido que cada cual tiene en su interior configura su verdadero jardín. El jardín, por tanto, es ese territorio de lo hermoso conseguido que hay en cada ser humano. Por eso solo distingo dos tipos de personas, las que tienen jardín y las que no tienen jardín. Y me doy cuenta de que quienes no tienen jardín a lo único que se dedican es a destruir el de aquellos que lo tienen. Que vuelvan los caballos del tiempo a mi memoria, que traigan los recuerdos en alforjas de magia. Hace tiempo que espero su galope por las secretas vías de mi infancia. Hace tiempo que esperan mis oídos escuchar su galope. Están de mi jardín las puertas bien abiertas, y en las altas planicies de mi pecho no existe ningún muro para impedir su paso. Si vienen, les daré las rosas de mi sangre. Y del jardín nos vamos al pasaje de invierno. En esta obra, según dicen, rompiste todos la tónica de tus obras. ¿Por qué? Bueno, Paisaje de invierno también es una obra que nace cuando vivía en Segovia, de todo un proceso de interiorización y a la vez de mirar ese aspecto oculto de la realidad. Y ahí surge el símbolo del invierno, porque el invierno no es la estación de la muerte, aunque aparentemente pudiera parecerlo, sino que es el momento del tiempo donde las semillas están enterradas. Porque para que algo germine, para que algo resucite, para que algo dé fruto, primero ha de haberse enterrado. Y todo invierno, de alguna manera, presupone una primavera, un renacer, una resurrección. Muchos de tus poemas están escritos en una época muy concreta, cuando fuiste secretario de Rafael Alberti. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Bueno, yo tuve la suerte de que cuando el
el rector Villapalos de la Universidad Complutense planteó una renovación total de los cursos de verano en el Escorial, pues a mí se me llamó para los cursos de poesía, y los cursos de poesía los empezaron dirigiendo Rafael Alberti y Mario Benedetti. Y fue una experiencia de un gran interés porque tuve contacto con los poetas más significativos de la lengua española, tanto españoles como hispanoamericanos. ¿Cómo llegaste a convertirte en su secretario? No, bueno, fue una propuesta que me hicieron, en concreto vino de una invitación de Gonzalo Santonja, que es el actual director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que Gonzalo Santonja fue quien organizó dentro del equipo que había entonces en la Complutense los cursos de literatura, que fueron unos cursos estupendos. Tu poesía está cargada de palabras perdidas. Un ejemplo lo vemos en Señales. ¿Qué recuperas en esta obra, además de las palabras? Señales para mí fue un libro significativo porque yo me propuse, tuve la necesidad, por una parte, de empezar un proceso de escritura despojada, esencial, y quise buscar el mundo de mi raíz, el mundo de la raíz, el mundo de lo primordial, el mundo de lo sagrado, ese mundo que yo llamaba el territorio de la gracia. Pero en la medida que yo indagaba en ese territorio de la gracia, me di cuenta de que surgía al tiempo y a la par, el territorio de la herida. Entonces es un libro donde hay de algún modo ese dualismo continuo que está en diálogo, la gracia, el territorio de la gracia y el territorio de la herida. ¿Cómo querría ahora convocar las palabras antiguas, las voces primordiales, atravesadas por la pobreza y su música, que tanto me decía del jardín? ¿Cómo querría ahora atravesar la urdimbre de las pérdidas y pronunciar cerezo, campocasa, campaninas, helada, castañares, conventino, la puente, cirigüeñas? ¿Qué salvación sería volver a aquellas sílabas tan puras, a aquel decir sagrado de la pobreza? José Luis Puerto, además de dedicarse a la literatura, también ejerce como profesor de lengua y colabora en revistas y publicaciones literarias. Fundador y director de las colecciones poéticas Pavesas y Cuadernos del Noroeste. También codirigió la revista Encuentros. Es todo un experto en etnografía. Conoce las mejores y más antiguas costumbres de los pueblos. ¿Qué te apasiona de tu trabajo como etnógrafo? Me apasiona sobre todo el que yo me he dado cuenta ya desde hace mucho tiempo que el ser humano realiza un tipo de cultura en cualquier tipo de comunidad a la que pertenezca, realiza una cultura siempre con componentes universales humanos, con arquetipos, de tal manera que todas las culturas tienen mucha más relación de lo que nos parece. Y luego el pueblo, el campesino, la gente más humilde, crea un tipo de cultura que a veces se nos hace invisible, a veces no la vemos. Y a mí me interesa hurgar, descubrir, indagar en los conocimientos secretos y en los conocimientos perdidos. Entre tu obra narrativa hemos descubierto un bestiario de Alfranca, en el que recupera su mundo, la infancia. ¿Qué esconde este libro? Alfranca es el topónimo que yo le doy, un topónimo creado, imaginado, a mi lugar primordial, que es la alberca, pero no a la alberca actual, sino a esa alberca de mi niñez, al territorio mítico. Alfranca es mi territorio mítico del origen. Y a partir de ahí surge una escritura de la memoria que me lleva a escribir unas prosas donde los animales siempre están muy presentes, y de eso trata un bestiario de Alfranca. Sabemos que tienes un gran archivo con centenares de leyendas de tradición oral. Sí. ¿Cómo comenzaste a hacer ese archivo? Bueno, ese archivo comencé porque el trabajo etnográfico requiere un trabajo de campo, una labor de campo muy intensa. Y en esa labor de campo te encuentras con gentes extraordinarias, ya sean labradores, pastores, señoras, mujeres que han llevado una vida humildísima, pero tienen un gran conocimiento del mundo, de la vida, del cosmos, tienen también un imaginario muy hermoso.
y ese imaginario está cifrado a través de leyendas, de tradición oral. Y por eso a mí el mundo de las leyendas me interesa, porque por una parte hurga en el imaginario colectivo, tradicional, popular, y por otra parte también lleva arquetipos humanos de continuo. Y José Luis, ¿en qué estás trabajando ahora? Siempre estoy trabajando en muchas cosas, en muy variadas cosas. De hecho, una de mis imágenes predilectas es la imagen de tejer, del telar. Yo al poeta lo llamo el tejedor de palabras, y yo siempre estoy tejiendo con muchos hilos. Por una parte, el hilo de la poesía. Estoy en un libro que todavía va bastante avanzado, pero no terminado. En el ámbito de la etnografía, por ejemplo, el verano pasado empecé a recoger el romancero de tradición oral de la Sierra de Gredos. También acabo de publicar en la Universidad de Valladolid un libro sobre expresiones de religiosidad popular. Acabo de traducir y se acaba de editar una antología de el poeta portugués Fernando Echevarría. Y luego pues el mundo del arte. El mundo del arte también es otra de mis pasiones desde muchacho. Y a veces me piden textos, me interesa mucho el arte contemporáneo, el arte en la naturaleza, el land art. Antes, cuando hemos llegado aquí a tu casa, nos has enseñado unos cuadernos donde haces unos dibujos muy personales, muy originales. O sea, yo es que no sé cómo definirlos. Me gustaría que nos contaras por qué haces esos dibujos. Siempre hago dibujos, pero de algún modo porque lo necesito para expresar la rítmica de mi ánimo, por una parte, y hago también abecedarios, tanto de letras mayúsculas como de letras minúsculas, y tanto los dibujos como los abecedarios a veces son una suerte de cartografía íntima, personal mía, donde pongo frases, palabras queridas, significativas, donde trazo imágenes, donde trazo signos. La utilización del color me lleva a la niñez y también me lleva a un territorio que me interesa, que es el de la rebeldía, el de lo anticonvencional. Me lleva también todo esto a otro territorio, y es cuando yo era niño, que siempre observaba a las mujeres, a mi madre, a las vecinas, a las mujeres familiares, que se pasaban las tardes de primavera y de buen tiempo cosiendo al aire libre en algún cortinal, en algún pequeño jardín, y esa atención que ponían las mujeres, esa minuciosidad en sus tareas, de alguna manera ese oficio de paciencia también lo he recibido, y me apacigua sin más el hacer dibujos. Sí, que son como bordados. Algunos de ellos parecen bordados. Sí, a veces, porque el mundo del bordado serrano, el mundo del bordado tradicional en la Sierra de Francia, llega por el Mediterráneo. Muchos de los signos y de los puntos llegan desde Persia, el árbol de la vida, el pez, la pájara, el león, y además con esos colores tan vivos que yo los tengo en el corazón desde niño. Por eso no puedo dejar de utilizar los colores, y quizás remita también precisamente a esa tarea del bordado tradicional de la sierra, sin duda. Pues muchas gracias por abrirnos esas puertas que son tan importantes para ti y con las que nos has hecho disfrutar, porque la verdad es que es un sitio precioso. Nos hemos encontrado muy a gusto y ha sido un placer conocerte. Pues muchísimas gracias a vosotros, y este es mi mundo y aquí está para todos. Gracias. Se deja llevar por su infancia, por sus recuerdos, por las costumbres de la gente, por los paisajes, por las palabras. No podemos irnos sin escuchar un último poema. Hay un vals de palomas habitando la tarde, un delirio de ortigas sobre las azoteas. Las estatuas ocultan territorios de asombro. Por las enciclopedias transita la nostalgia. Aman los transeúntes el sabor de la sombra. Un racimo de lluvia galopa por las calles. Los pájaros al alba suelen morir sin gestos.